Reciban un cordial saludo y sean bienvenidos a este curso de neuromarketing y el Big Data de las redes sociales. Para comenzar, quisiera comentarles, en este curso se encuentra dividido en dos unidades. La primera denominada del marketing al neuromarketing y la segunda, redes sociales, el Big Data del neuromarketing. En esta oportunidad iniciaremos con la unidad número 1, que particularmente hace referencia al estudio del marketing y cómo se llega al neuromarketing. Para comenzar, quisiera hacer referencia a la forma en que los empresarios han venido trabajando diferentes conceptos relacionados con la administración, la economía, las finanzas y, por supuesto, aspectos relacionados con el mercado. A lo largo de la historia siempre surgen diferentes estrategias que permiten que las empresas no solamente hagan mucho más eficientes sus procesos, sino que busquen que sus productos y sus servicios tengan la calidad que el mercado requiere y que de hecho esto permite que la empresa genere un posicionamiento en el mercado y que de esta manera crezcan sus ventas. Es por esta razón que nos vamos a concentrar en el estudio en particular de una de estas disciplinas. Y en este caso hablaremos del marketing, cual es considerado como un conjunto de estrategias y métodos que fundamentalmente buscan ayudar, apoyar a la empresa en toda una serie de objetivos que van muy dirigidos tanto al proceso de fidelización del cliente como, por ejemplo, aumentar el consumo en términos del producto o un servicio que ofrezca, a generar esa visibilidad de todas las actividades que son desarrolladas y, por supuesto, a fortalecer ese relacionamiento que existe entre empresa y consumidor. Y en este sentido, el marketing fundamentalmente se concentra tanto en la promoción como en la venta del producto o del servicio. Pero para ello, por supuesto, tiene que tener en cuenta diferentes variables que son las que utiliza y que fundamentalmente, según Fitly Kotler, tiene un relacionamiento de tipo social y administrativo que básicamente hace que se genere esa interacción entre las diferentes áreas del conocimiento. Podremos decir que puede ser social porque permite que un grupo de personas se integre. No solamente estamos hablando de los clientes, sino también de la misma empresa, que haya ese relacionamiento entre cada uno de los actores que participan en el proceso productivo y en el caso administrativo porque le permite generar a través de la planificación, de la organización, de la dirección y del control toda una serie de estrategias que son las que les permite finalmente a la empresa llegar a fidelizar al cliente, llegar a posicionarse en el mercado. Aquí tenemos una plaza de mercado como cualquier otro establecimiento comercial, puede ser un almacén de cadena, puede ser una panadería o cualquier otro tipo de comercio, en el cual nosotros sabemos que confluyen diferentes tipos de cliente. Aquí es la primera etapa que puede llegar a tener un vendedor con su cliente para conocer claramente como cuáles son esas necesidades que tiene. ¿De qué características se está fijando en primer lugar para comprar su producto o su servicio? Y además, toda una serie de componentes que van a ser claves, sobre todo, para que al final se llegue a concretar una venta. En ese proceso de estudio podemos dar lugar a diferentes tipos de marketing, desde el marketing social, el marketing digital, el marketing viral, el marketing directo, el marketing relacional. Existen diferentes tipos de marketing que son los que han venido generándose como resultado de esta interacción que existe entre el cliente y la empresa. Sin embargo, no podemos dejar a un lado
que frente a esa necesidad de la existencia de diferentes tipos de marketing, también tenemos que tener presente diferentes variables que son las que tenemos que comenzar a estudiar para establecer una serie de medidas de actividades que son las que nos van a permitir conseguir nuestros objetivos. Lo primero que tenemos que identificar es el mercado objetivo, hacia dónde se debe dirigir todas las actividades que promuevan o que buscan promocionar ese producto o servicio. Por supuesto, hay que tener claro que cada uno de los mercados son diferentes y por tanto las características que se establecen de cada uno de ellos son las que nos van a permitir a nosotros generar una estrategia tanto de producción como de comercialización para poder hacer mucho más efectiva la venta. Conocimiento de los clientes se hace un factor fundamental porque sabemos que existen diferentes tipos de clientes, diferentes tipos de consumidor, y esto es lo que hace que nosotros precisamente comencemos a enfocar el producto particularmente, no solamente a un mercado, sino específicamente a un cliente. Saber exactamente qué es lo que necesita y bajo qué características. La competencia no solamente consiste en conocer la empresa que produce el mismo bien o el mismo servicio que el que yo puedo producir. Se trata también de identificar esas características del producto, la forma en que lo está comercializando. Esto me va a permitir generar esos valores diferenciadores y es un eje fundamental que trabaja el marketing. De allí que tanto las variables producto, precio, plaza y promoción también sean tenidas en cuenta sobre todo porque se convierten en un factor clave en el momento de establecer esas estrategias. Se debe conocer claramente cuál es el producto que se va a ofrecer, esas características, cumple con la calidad, los estándares que exigen tanto los mercados, los clientes, ese valor agregado que puede ser la diferencia entre mi empresa y la competencia. Por supuesto, el precio porque finalmente debe ser competitivo en el mercado. Esto también puede ser un punto a mi favor. Frente a todas estas variables que se establecen en el marketing, es importante saber que no solamente el marketing se constituye como la única disciplina a través de la cual se pueden generar estrategias. También surge el neuromarketing. Y muchos se preguntarán por qué surge, qué es el neuromarketing, de dónde surge esta palabra del neuromarketing. Es importante tener en cuenta que antes del neuromarketing surgió la ciencia como tal, una ciencia que estudiaba, o estudia de hecho, el comportamiento del cerebro. Y en este caso, es una ciencia que lleva más de 3 décadas, sobre la cual se han hecho diversos estudios y en particular se denomina neurociencia. Esta neurociencia lo que ha buscado particularmente es conocer cómo el cerebro responde frente a diversos estímulos. Estímulos que son medidos a través de diferentes aparatos que vamos a estudiar a lo largo de este módulo, pero que en particular permiten que se puedan conocer diferentes formas o comportamientos del ser humano que se dan como resultado de toda una serie de estímulos que puede recibir. Y en este sentido, es importante resaltar que, de acuerdo con estudios que se han realizado, cerca del 85% de las decisiones nosotros que generalmente podemos llegar a tomar son tomadas por nuestro subconsciente, mientras que el 15% la toma el consciente, toda la parte consciente, todo nuestro ser como tal consciente. Entonces, surgiría una pregunta, ¿qué es el subconsciente y qué es el consciente? Esas formas en las cuales llegamos a tomar una decisión de manera consciente, porque sencillamente sabemos que lo vamos a hacer, lo hacemos, lo decimos, lo expresamos,
pero a veces hay cosas que nosotros pensamos, pero simplemente no lo expresamos. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta en el proceso del análisis de las tendencias de consumo, de qué es lo que quiere el consumidor, de cuáles son esas necesidades, cómo llegarlas a satisfacer, le gusta el producto, no le gusta el producto, frente a todas esas situaciones y sobre todo frente a ese análisis que a través de la neurociencia se comienza a realizar y se comienzan a identificar que existen muchas de esas decisiones que se toman que son de manera consciente, pero que aparte de ellas existen otras que están dentro del subconsciente y no se expresan, se comienza a identificar que se deben tomar una serie de medidas para comenzar a aprovechar todas aquellas decisiones que están dentro del subconsciente y hacerlas efectivas, o cómo poder llegar a influir sobre el subconsciente y por qué no llevar a que el cliente llegue a tomar esa decisión de la compra del producto. Un consumidor puede llegar a tener varias opciones, disyuntivas, también llamaríamos. Esos caminos que puede llegar a tomar para la compra de un producto o un servicio. Y finalmente, esa decisión que puede llegar a tomar es la que finalmente nos va a afectar a nosotros como consumidores. Esas son las que nosotros tenemos que comenzar a trabajar. No solamente basarnos en el contexto externo, en lo que se vea de forma externa, sino que tenemos que comenzar a influir en esas decisiones que el cliente puede llegar a tomar. Y es que es importante saber que dentro de cualquier estímulo, dentro de cualquier decisión que puede llegar a tomar el cliente, existe algo sobre lo cual nosotros a veces como que no hemos identificado como factor clave y que va a ser esencial sobre todo en el proceso de compra. Y son todas aquellas emociones, todas aquellas situaciones que se presentan precisamente como resultado de unos agentes o acciones o sensaciones externas, situaciones que básicamente llegan directamente al cerebro y que lo estimulan y que finalmente lo llevan a tomar una decisión a cualquiera de nosotros. Esas emociones son finalmente situaciones que cada uno de nosotros experimentamos como efecto, como resultado de cualquier proceso externo que se presente. Y estas reacciones vienen acompañadas de cualquier tipo de cambio fisiológico que muchas veces nosotros no detectamos, no experimentamos. Estas decisiones que a veces son involuntarias, pero que responden a cualquier efecto externo que puede llegar a presentarse, muchas veces se pueden propiciar a partir de un producto o un servicio que cualquiera persona pueda llegar a adquirir. Muchas veces cuando a nosotros nos preguntan, ¿recuerda cuando fue a tal lugar, cuando lo atendieron en este establecimiento? ¿Usted lo recomendaría? Podemos decir, claro, con toda la propiedad y con toda la seguridad, porque muy seguramente tuvimos una muy buena experiencia y lo que experimentamos con esa emoción simplemente nos da cuenta de la seguridad de que efectivamente sería un espacio que recomendaríamos. O por el contrario, cuando se les pregunta si consumieron algún producto y en este momento recordamos que pues no fue una experiencia gratificante el haber consumido ese producto, pues llevamos también a conocer, damos a conocer, no solamente a través de lo que decimos, sino de nuestra expresión corporal, lo que estamos pensando. Entonces, mire cómo el cerebro lleva a simplemente a generar una serie de situaciones, de emociones y que las expresa a través de ya sea forma oral o forma corporal, ¿por qué no de manera escrita? A veces muchas de estas emociones no solamente se expresan de forma oral o de forma corporal, sino que el cerebro se queda allí con esa situación, simplemente con ese mensaje interno que llevas
al consumidor o al cliente a no tomar esa decisión de compra. Frente a ello es importante destacar que el neuromarketing se divide en tres canales. A lo largo del módulo nosotros vamos a identificar cómo el cerebro humano tiene dos lóbulos principalmente y cada uno de ellos tiene una función, pero además de ello existen estos canales que son los que particularmente van a ayudar a que una persona, por ejemplo, pueda tener un estilo de aprendizaje, una forma a través de la cual se interrelaciona, una forma a través de la cual puede llegar a tomar la decisión de una compra, un producto o sencillamente su forma de comportarse habitualmente. Estos canales, de acuerdo con la neurociencia y en particularmente bajo el análisis del neuromarketing, nos puede dar lugar a analizar que existen consumidores visuales. Esos consumidores que desarrollan básicamente el canal visual, significa que utilizan la vista para identificar características en particular de los productos sobre los cuales le interesa de pronto adquirir o comprar. Son personas muy observadoras, son personas que están constantemente mirando imágenes, los colores, identifican una serie de patrones que son los que finalmente les llama la atención y por ende genera el proceso de compra. Entonces, en este caso, si nosotros vemos estas dos imágenes, en primer lugar, eh, una pizza, una hamburguesa, diferentes alimentos que finalmente pueden llegar a ser muy llamativos para unas personas, para otros simplemente no pasan de ser alimentos que pueden simplemente en un momento dado generar pues esa ansiedad de poder llegar a comer algo, alguna de las cosas que se encuentran allí. Entonces, mientras que en otros casos, pues personas que simplemente ven un espacio organizado pueden decir, me interesa tener un espacio así, agradable, voy a comprarme un computador de esa manera, voy a comprarme una flor, una calculadora y voy a tratar que el espacio siempre permanezca en este estado. Entonces, son personas que básicamente relacionan todo no solamente su aprendizaje, sino también su consumo en cosas muy visuales, porque hacia eso dirigen toda su actividad, fundamentalmente dirigen esa intención de compra, que es la que fundamentalmente tenemos que comenzar a identificar. Existen también personas que desarrollan sobre todo ese cerebro muy enfocado hacia la parte del canal auditivo. Es decir, son personas que se encargan de establecer como una serie de parámetros a través de los cuales se vuelven ellos muy sensibles frente a cualquier cambio de tono de voz, de entonación, de acentos y que funcionalmente se les facilita escuchar y recordar lo que cada una de las personas decimos, ya sea en una clase, en una conferencia o, por qué no, en cualquier tipo de eventos o de situaciones frente a cualquier orador o persona que esté hablando, tiene esa posibilidad de generar ese relato de narraciones, de historias. Y como tal, entonces, en el neuromarketing, son personas que identifican mensajes relacionados con los productos o los servicios, especialmente en comerciales, frente a sonidos, frente a diferentes comerciales que se presentan. Entonces, en este caso, el desarrollo de su sentido del auditivo es mucho más fuerte que el de cualquier otro. Hay personas que por el contrario desarrollan el canal kinestésico y en este caso se relaciona más con la forma como tres de los sentidos, que son el tacto, el olfato y el gusto, comienzan a interrelacionarse. Y esto hace que comiencen a tomar esa información y comiencen también a establecer esos vínculos con la emoción.
Ese tipo de personas generalmente son las que comienzan a tomar cada uno de los productos, a sentirlo, a saber si son suaves, tersos, si tienen buen olor, si no lo tiene. Y en este caso, ya nosotros tendremos que identificar, dependiendo del producto o del servicio que nosotros ofrecemos, si nuestro principal cliente va a ir por el lado kinestésico, se va a enfocar un poco hacia la parte del olfato, el gusto, el tacto, hacia la parte de los sentidos, pero muy dado a al sentimiento, a la emoción, al evocar esa serie de sentimientos que puede llegar a comprar. Por el contrario, si tiene un canal auditivo o el canal visual, cualquiera de estos tres. Entonces tenemos que comenzar a identificar hacia qué consumidor podríamos enfocar ese producto o ese servicio que se ofrece en el mercado. Es importante resaltar que nosotros constantemente podemos llegar a tener diferentes espacios en los cuales comercializamos bienes, comercializamos cualquier tipo de servicio, eh, y frente a ello, cualquier tipo de presentación que nosotros tengamos, no solamente en forma externa, visualmente, sino también utilizando de pronto algún tipo de olor especial, de pronto algún sonido, podemos hacer que cada uno de los clientes comiencen como a identificar nuestro espacio. En el mercado pueden existir diversos tipos de establecimientos con presentaciones distintas, pero cada uno de ellos puede evocar algún recuerdo. Y tengamos en cuenta que nosotros tenemos que llegar al cerebro, particularmente de cada una de las personas a las cuales vamos a ofrecer un producto o un servicio, y que esto debe generar esa recordación. Por eso es importante conocer la forma en la cual opera nuestro cerebro. Y eso es lo que particularmente hace la neurociencia, y a través del neuromarketing podemos conocer esas técnicas que se utilizan y que funcionalmente van a permitir identificar cuál es ese impacto que produce un producto, un servicio, particularmente en un cliente. Entonces, frente a esta situación, yo sé que una de las preguntas que ustedes pueden llegar a estarse haciendo es, bueno, interesante todo lo que se ha trabajado sobre el marketing, más aún sobre la neurociencia, todo este estudio del cerebro, cómo podemos llegar a potencializar un poco más las diferentes actividades que hacemos, y especialmente cuando hablamos del neuromarketing. Claro, yo conozco una serie de estrategias que me pueden hacer llegar a conocer cuál es la forma en que responde cualquier persona frente a un estímulo que se le dé en términos del producto o del servicio que se ofrece. Pero, ¿cómo hago para llevar esto a mi empresa? Me imagino que es una de las múltiples preguntas que ustedes en estos momentos pueden estarse realizando. Y es por eso que quiero invitarlos a que continúen realizando el estudio de este módulo. De allí que es importante, porque nosotros vamos a aprender a conocer al cliente, saber cómo piensa, saber la forma en que interactúa, no solamente con el producto que está adquiriendo, sino saber de qué manera puedo llegar a fidelizarlo. Voy a aprender a través del neuromarketing a segmentar el mercado. Es importante saber que, si bien cada ser es distinto, existen características que me permiten llegar a agrupar a un grupo de población, y que en particular puedo aprovechar una serie de estrategias, de instrumentos que puedan dar origen precisamente a una estrategia que en particular pueda llegar a generar mi empresa. Por supuesto, puedo conocer a través del neuromarketing la percepción del producto o del servicio que el cliente pueda tener antes de comprar mi producto, y que me lleve a tomar una serie de estrategias para hacer efectiva la venta, o durante el proceso, lo cual me permite establecer una serie de medidas que fidelicen la compra del cliente, y que ese postventa que todos debemos tener en cuenta porque hace parte de una de las etapas de toda comercialización, se convierta también en un elemento fundamental
porque de esa retroalimentación que pueda recibir y de ese estudio que se genere, se pueden desarrollar una serie de medidas que den lugar precisamente a que todos esos objetivos que me he planteado desde el principio finalmente puedan llegar a cumplirse. Al final, todos queremos consolidación de marca, crecer en las ventas, posicionar el mercado, perfecto, pero también tenemos que saber cómo lo vamos a hacer. Y ese cómo lo vamos a hacer, de qué forma podemos llegar a ser mucho más efectivos cada uno de los procesos, son elementos que vamos a aprender a conocer a través del neuromarketing. Por supuesto, yo quiero, de hecho, continuar invitándolos a que realicemos esta lectura de ese material. Aquí les presento algunas de las referencias bibliográficas que se han utilizado a lo largo del módulo y que se utilizarán, por supuesto, en este curso. Son algunas de ellas, pero quiero también ya hacerles el llamado a invitarlos a participar de cada una de las sesiones, de cada una de las clases que se realizará, desarrollar las actividades y, por supuesto, estar muy atentos a esos estudios de caso.